Bueno, muchachos, yo no había reaccionado al video en el que hubo un debate, de hecho, muy bueno, me pareció muy bueno el debate, tiene muchísimo contenido que analizar y precisamente por eso, porque quise analizar los datos que se entregaron en este debate, porque es que, a ver, si nosotros deseamos y queremos elegir a alguien que verdaderamente represente los intereses de los colombianos, tenemos que acudir tanto a la historia como al presente. No podemos llenarnos de pasiones ideológicas y simplemente salir a votar porque es que yo tengo una ideología y la ideología pues puede más que la razón, aunque muchos pues hacen eso. O sea, hacen eso. La señora Carolina Corcho llegó de hecho una hora antes, Paloma Valencia llegó tarde, tanto que hablan de Petro y la señora llegó una hora tarde. Inició su discurso pues con la demagogia que ellos usan, porque ahora ellos acusan y hablan de populismo, pero a la vez ellos implementan ese populismo de una manera muy sutil o le ponen unos nombres diferentes, pero no repiten por otro lado el mantra de la derecha colombiana: populismo, 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 aunque vean que hay una sociedad desangrada, aunque vean que hay una desigualdad social tremenda en nuestro país, aunque se necesite reestructurar las reformas que ellos han hecho para devolverle la dignidad a toda esa gente pobre, ellos lo llaman populismo, como si verdaderamente la condición en la que está la sociedad colombiana no existiera. Entonces, obviamente, pues con esa palabra lo que buscan es deslegitimar la verdadera profundidad de lo que hay o la precarización que hay en nuestro país. Entonces dicen que cualquier solución que se proponga a favor de los pobres, a favor de toda esa clase obrera y toda esa clase trabajadora, entonces eso es populismo y de esa manera pues logran desvirtuar toda esa realidad. Eso lo usan ellos como un mantra y lo repiten obviamente quienes lo siguen a ellos. Esta señora llegó una hora tarde, ya Carolina Corcho estaba allá en el CEP, pero una vez llegó, ella inicia su discurso. Ustedes pueden buscarlo, pueden verlo completo si gustan, pero yo lo que quiero es apuntar a unos puntos muy específicos y unos datos que obviamente traje porque quise consultarlos, porque esta gente es muy hábil. Muchachos, es muy hábil para mentir, son muy hábiles para disfrazar las cosas y poderlas hacer o ponerlas en el punto en el que ellos la necesitan, aunque ellos siempre han sido los culpables de la situación de nuestro país y lo hablo a lo grosso y lo ancho que viene siendo la complejidad de lo que es nuestra sociedad, porque si hablamos del tema de seguridad, ¿quiénes han gobernado todos estos años? Si hablamos del tema de salud, si hablamos de temas de vivienda, si hablamos de temas de precarización, si hablamos de temas laborales, todo eso lo han manejado ellos y lo hicieron de hecho por décadas. Entonces toda esa acumulación de todo lo que hay pues han sido ellos. Ahora no pueden venir a presentarse como la solución y los salvadores de eso y obviamente disfrazando ahora todo esto pues con un discurso diferente. Entonces la señora empezó a hablar del desarrollo económico. Pero ¿cómo ella plantea ese desarrollo económico? Claro, obviamente con la lógica del capital. Ella plantea, por allá dice, que a los campesinos que cultivan coca, que lo que hay que hacer es a ellos restituirle esos cultivos, pero que no solamente restituirlos, sino convertirlos en socios de ese producto que ellos vayan a sacar hacia afuera. O sea, no solamente restituirlos, sino que sean dueños, o sea, que sean partícipes, que sean asociados de esa empresa que distribuya esa producción que se va a hacer a los campesinos. Una muy buena idea. Pero claro que es una muy buena idea. Pero es que el problema con la derecha, es que el problema con la lógica del capital es que ellos, sí, la idea está muy buena. ¿Sabe qué nos pasaría? Un agroingreso seguro, sin duda, muchachos, sin duda un agroingreso seguro pasaría con esto, porque ellos obviamente le entregarían esos recursos. ¿A quién creen ustedes? Obviamente, muchachos, se las entregarían a empresas privadas para que las administren y les darían cualquier beneficio a los campesinos y luego esa empresa se declararía en quiebra, se robaría todo el capital y
volvemos al mismo círculo vicioso que es lo que representa la derecha en el país. Recordemos muy bien qué pasó con Agroingreso Seguro. ¿A quién le entregaban los beneficios? No era ese campesino de a pie, muchachos. Se la entregaban a la gente más rica y poderosa del país, no a esos campesinos que apenas estaban arrancando. Entonces, eso sí es populismo. Aprendan a diferenciar, por favor. La señora habló en un principio, voy a hacer rapidito esto para no extenderlo mucho, habló en un principio, muchachos, y dijo que el populismo estaba tan arraigado en las izquierdas y bla, bla, bla y todo esto, que le dijo a los que estaban en el CEP, les decía que no pensaran que los subsidios iban a mejorar la condición social del país, que no, que eso era un alivio a corto plazo y que luego pues eso se convertía en una carga para el país. Pero claro que sí, estamos totalmente de acuerdo con eso. Entonces ella lo vendió como populismo, que los subsidios, que eso es populismo y todo lo demás. Pero muchachos, cuando habló de la salud, cuando habló de la educación, entonces la señora propone y dice que hay muchas personas que tienen, óigase bien, que no tienen los recursos económicos para poder acceder a una educación de calidad. Y eso es totalmente cierto, porque ellos se han encargado de precarizar la educación en el país, de no distribuirle los fondos a esas entidades para que se repotencien, para que se hagan más universidades, se generen más cupos. Entonces es un problema que ha venido por décadas. Entonces ahora ella propone, óigase bien, no lo llamen subsidios, llámenlos bonos escolares. Hágame el favor. Así que, amigo, usted que repite el mantra de populismo, déjeme decirle que a usted le están viendo la cara de imbécil, porque no se lo llaman a usted un subsidio, no, se lo llaman bonos escolares para que la gente pueda, o los pelados puedan acceder a una educación superior y de calidad. Pero la pregunta que es inevitable hacernos, muchachos, es la siguiente: ¿y por qué más bien esos recursos no se generan y se le entregan a las universidades públicas para que se repotencien? ¿Y por qué esos bonos no se le entregan precisamente a esos colegios, a esas universidades, para que puedan abrir más cupos y que se contraten y que traigan más y mejores maestros para que le den una educación de calidad? No, porque es que esa no es la lógica del capital. La lógica del capital es apelar a los bonos estudiantiles. Ojo, muchachos, no los llamen subsidios, llamen los bonos estudiantiles, para entregárselos a unos cuantos y que esos cuantos de esas entidades privadas pues digan quiénes son esos beneficiarios, muchachos, que van a entrar a esos colegios de calidad y van a tener una educación de calidad. Pero es que así es como funciona todo, muchachos. Pero sin más preámbulos, escuchemos. Va a ser muy cortico lo que voy a ponerles porque quiero mostrarle unos datos rapiditos. No voy a alargar mucho el video. Ya si ustedes quieren seguirlo viendo y seguir ahondando en esto, pues háganlo. Sin más preámbulos, escuchemos. Está fortaleciendo y robusteciendo la fuerza pública es el gobierno del presidente Gustavo Petro, que a 70,000 efectivos, hombres, soldados, vamos a pagarle 1.5 millones de pesos porque ganaban solamente 300,000 y se les ha aumentado el beneficio y la dignificación. Eso no lo hicieron sus gobiernos. Y tanto que hablan ellos de amar a la fuerza pública y los tenían con míseros 80,000 pesos que les pagaban, míseros 80,000 pesos. Tuvo que venir un guerrillero para que les dieran un salario mínimo a los soldados, a ellos que tanto la derecha los ama porque dice que son los héroes de la patria y bla, 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 bla. Entonces, amigo de derecha, ¿quiénes son los populistas ahora? ¿Quiénes son los populistas? Pero no se preocupe, sigan amando a la fuerza pública, porque ustedes lo que quieren y lo que desean es que la fuerza pública sea carne de cañón en la guerra que siempre han querido alimentar. Pero claro que Carolina Corcho en este punto la peinó. Porque lo que se han dedicado es a vender miedo, a exagerar. El terrorismo nunca existió en Colombia. El secuestro apenas existió ahorita a puertas de las elecciones para nosotros vender seguridad. Vendamos miedo.
a la población para luego vender seguridad y sacar votos. Eso es lo que ustedes han hecho. Pero además no es cierto, senadora Valencia, que usted dice hay que dignificar a las comunidades. Usted gana 50 millones de sueldo que le paga el pueblo colombiano y usted demandó la reforma pensional que le entregan. Esa reforma pensional no entrega una limosna, usted está equivocada, ni un subsidio. Entrega un ingreso mínimo vital que es un derecho constitucional a 3 millones de viejos y viejas que han trabajado. Y esos viejos y viejas que usted está demandando para que no reciban 230.000 pesos al mes, son muchos de ellos los padres y los abuelos de esos jóvenes humildes reclutados para esta guerra que ustedes quieren mantener. Mil gracias, doctora Valencia. Aquí vienen los datos que les quiero compartir a ustedes, muchachos. Atento, escuchen lo que Paloma Valencia va a decir y yo enseguida les voy a compartir unos datos. Ataque. Yo no sé si la doctora Corcho anda equivocada o miente deliberadamente. En cualquier caso, le voy a contar una cosa. No es verdad. No se dejen comer estos cuentos tan raros. Que la reforma pensional cree el subsidio al adulto mayor. El subsidio al adulto mayor está en la ley 100, por Dios bendito. A ver, eso es una mentira. La ley 100 no contempla ese bono para el adulto mayor. La ley 100 conformó la estancia para poder hacer lo que se llama prosperidad social. Y escuchen bien, muchachos, escuchen bien. Eso no es una ley. No está dentro de la ley 100. ¿Saben qué es eso? Eso es una norma que se sacó por decreto. No es una ley. Esta señora es una mentirosa. Eso no es una ley. Y lo que se busca con la reforma pensional es que sea ley, no que sea simplemente un decreto o una norma. Entonces, fíjense bien en los detalles, que eso era lo que yo quería compartirles a ustedes. Desen cuenta cómo manipulan todo esto. Y si quieren, vaya, busquen ustedes. En la ley 100 no figura esto como ley. Esto creó la forma de poder hacer un decreto o hacer normas para que esto se diera. Quiere decir que en cualquier momento simplemente cualquiera que llegue lo puede abolir. Lo que busca este gobierno es que sea ley de la República, no que sea una norma. Lo vienen pagando desde el gobierno Uribe, doctora Corcho. No le diga mentir. Y tiene toda la razón, tiene toda la razón. Lo vienen pagando desde el gobierno Uribe, sí señora. A los mayores de 80 años, que deben de ser muy pocos, les pagan 225. A los menores de 80 años les pagan 80.000 miserables pesos. ¿Saben cuál es la diferencia entre esa norma o ese decreto que dice que a esos adultos menores de 80, no a todos, sino a 1.7 millones, no a todos, vuelvo y le repito, se les dé 80.000 pesos si son menores y si son mayores 225.000 pesos? Eso es una norma, tiene toda la razón, pero no confundamos, no mezclemos peras con manzanas, no sean mentirosos, no digan que eso es ley, porque eso no es una ley. Se dan cuenta cómo quieren ellos, simplemente con pincelazos, con miserias, quieren convencer a la gente. Pero sigamos escuchándola. Miras a los colombianos y no es verdad. No es verdad que usted necesite la reforma pensional para subirlo a 230.000 pesos. Le cuento. Lo necesita en la reforma pensional para que sea ley. Pero ¿cómo se les explica a ustedes, cabezas de meme, que un decreto, una norma no es lo mismo que una ley? ¿Cómo les cabe a ustedes eso dentro de la cabeza? Porque para eso se va a crear el pilar solidario. Para que ese pilar solidario sea ley, no sea una norma. ¿Cómo se les explica a ustedes, cabezas de meme, que están enseñados a recibir migajas, que lo que buscan con esta reforma pensional es precisamente que sea una ley?
y que esa ley contemple unos cambios estructurales. ¿Cómo? Pues que ya los abuelos no van a tener que tener 80 años para poder recibir ese bono, sino que los abuelos a partir de los 65 años van a poder recibir esos 230.000 pesos y las abuelas a partir de los 60 años van a recibir esos 230.000 pesos. ¿Cómo se les explica a ustedes que verdaderamente son cambios estructurales? Que es una ley, no un decreto. ¿Cómo se les explica a ustedes eso? Que son verdaderamente los cambios que se necesitan para nuestro país. Entre otras cosas, para que se entere un poquito, que la ley que sube eso a pobreza monetaria es del Centro Democrático. Para que lo sepa, querida ministra. Otra cosa, para que ustedes sepan, cabezas de meme y todas esas personas, bueno, y si usted, amigo, que comulga con que hayan verdaderamente reformas estructurales del país, no lo sabía, pues sí, pasaríamos de 1,6 millones de abuelos y abuelas que reciben en este momento, como ya se los expliqué, menores de 80 reciben 80.000, mayores 225.000. Pasaríamos de 1,6 a 3 millones, señores, 3 millones, ya no por decreto, sino por ley, que esos abuelos recibirían eso. Dejen de estar acostumbrándose a recibir migajas y por primera vez en la vida comiencen a exigirle al Estado social de derechos que esos derechos fundamentales sean para todos los colombianos, no para los intereses de unos degenerados como ha sido la derecha en Colombia. Exministra, perdón. Y también vale la pena decirle a la señora exministra que no solamente hay que pensar en las mentiras con las que defienden la reforma pensional. Jóvenes, ¿ustedes se han puesto a pensar quién la va a pagar? Son ustedes, que se van a quedar sin pensión, y los peladitos chiquitos de este país que no tienen por qué pagar el derroche de este gobierno. Me da muchísima pena. Yo sí voy a defender a los bebés de este país. A todos. No, lo que va a defender es los intereses de los banqueros. Eso es lo que va a defender, porque la reforma pensional pues les va a arrebatar muchísimo dinero en caja constante insonante que le entraban precisamente a esos sectores privados que los financiaban a ellos. Eso es lo que la señora va a defender. A ellos les importa un carajo los jóvenes y se los voy a mostrar ahorita lo mucho que les importa a los jóvenes. Solo dejemos que el video avance y yo les voy a mostrar lo mucho que les importa los jóvenes a ellos. Los niños de este país, para que no tengan que pagar el despilfarro. Mil gracias, doctora Valencia. Perdón, yo no sé si es que ustedes no se han enterado de que la población colombiana ya no está creciendo en tasa de reemplazo. Aquí no hay. Doctora, muchas gracias. Después me denuncia. Pero claro, si no hay condiciones económicas y sociales para que una familia tenga hijos. No hay cómo. Ustedes acabaron con eso. La derecha acabó con las condiciones de familia. Porque ahora o usted come o paga un arriendo, pero no le da a usted para tener hijos. ¿Por qué no entienden que las condiciones materiales y sociales ustedes las acabaron con las políticas que han hecho? La gente no le alcanza el dinero precisamente porque privilegiaron un montón de leyes en donde se beneficiaban unos cuantos, precarizando al trabajador. Apenas ahora es que este gobierno tuvo que venir, este guerrillero, a dignificar el trabajador aunque sea un poco. Le dijeron un montón de cosas porque iba a subir el salario mínimo más de lo que lo habían subido otros presidentes. ¿Y qué pasó? Se reactivó la economía en el país, la gente tiene plata para comprar. Eso son las reformas estructurales que se tienen que hacer, pero no. Ellos obviamente dicen, no, es que no hay, ya la gente no quiere tener familia, ya la familia se acabó. No, es que no hay tasa de reemplazo. Pues claro, ¿con qué condiciones un papá o una mamá va a querer tener un hijo? ¿Con qué condiciones sociales y materiales la va a querer tener? Si ellos se acabaron con eso y aún así quieren seguir defendiendo ese modelo. Por preferencia. Reforma de ese tamaño. Gracias. ¿Qué políticas públicas, si tuvieran en su poder,
diseñarían, doctora Valencia. No, Paloma se pone a pelear aquí con todo el No mundo. es la plata de la Guajira para que los niños de la Guajira no se mueran, hombre. Le solicitamos Esa al señora. público, por favor, un poco de moderación. Lo que pasa es que la Guajira, Esa es la universidad. lo que pasa es que la Guajira apenas se fundó como parte de Colombia apenas en el gobierno Petro. ¿Ustedes no sabían eso? Sí, señores, sí, señores. La Guajira apenas vino a ser parte de Colombia en el gobierno Petro. En los gobiernos de ellos no, pues ¿cómo le ocurre? Eso no existía. Universidad Militar Nueva Granada y todos los estudiantes son los dueños del debate. Los distinguidos invitados, por favor, respetar la universidad. Después de esto, muchachos, se viene la intervención y los datos que les quiero mostrar. Aparte de los que les mostré con lo de la reforma pensional, que esta señora es una mentirosa, son unos mentirosos y quieren que toda la gente siga pues recibiendo migajas. A eso es lo que ellos les apuntan. Teniendo ya en claro las amenazas a la seguridad multinacional, ¿qué estrategias diseñan e implementarían para derrocarlas, por favor? ¿Qué estrategias para las amenazas a la seguridad multidimensional? Bueno, una de las políticas públicas tiene que ver con lo que hemos hablado de sustitución de cultivos ilícitos. Y eso requiere la protección del campesinado que usted mostró en su presentación. Y también debo decirle, senadora Valencia, que ustedes han negado de manera sistemática en el Congreso de la República la ley de jurisdicción agraria, en la cual por resolución se pueden entregar 3.2 millones de hectáreas a los campesinos víctimas para que puedan hacer sus cultivos y para que puedan salir de este tema de la cocaína. Entonces, ustedes se están oponiendo a ese tipo de propuestas de política pública que son fundamentales para erradicar la cocaína y brindar posibilidades al campo. Pero lo segundo... Otra vez la ministra o miente o está desenterada, la exministra, perdón, está desenterada. Valdría la pena, exministra, que hable con la ministra Carvajalino y le pregunte cuál ha sido el proceso de concertación que hemos hecho en la jurisdicción agraria y gracias a quién salió la jurisdicción agraria en primer debate, porque recibí las gracias de ella. Pero de pronto usted no se enteró de eso porque no sigue mucho las noticias. Pero vale la pena también. Exministra, perdón, yo le pediría que me deje hablar, porque no le gusta mire, que le me parece digan la muy verdad. desagradable un debate en términos de ustedes y nosotros. Sí. Me parece que no tiene nada que ver, porque yo le podría contestar sobre los gobiernos anteriores, pero yo vine a hablar de lo que yo quiero hacer en el futuro de Colombia. ¿Y qué es lo que es importante para Colombia? ¿Sabe qué es lo que es importante? Entender que los cultivos ilícitos no le sirven a los campesinos. Yo soy caucana, he tenido esta discusión con muchos campesinos de Argelia, de Balboa, que me dicen es que nos da más plata que otros cultivos, Paloma. Y yo les digo, ¿y por qué entonces los municipios cocaleros no son los más ricos de Colombia? ¿Cierto? Porque si da toda esa plata, debieran ser los más ricos de Colombia y todo lo contrario, son los más pobres, con mayor reclutamiento, con mayor violencia, 3 veces más incidencia de violencia sexual sobre esas comunidades. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos montarlos en proyectos productivos viables. ¿Y cómo los hacemos viables? No solamente la sustitución, sino haciéndolos socios de las empresas de transformación de productos. ¿Y quién va a administrar esa agencia que va a transformar los productos? ¿Quién? ¿No les huele eso a muy agroingreso seguro? Es que, amigos, las ideas de ellos no son... Simplemente las transforman, le cambian, le ponen unos pincelazos y se la lanzan. Y la gente, pues obviamente, en medio de la necesidad, pues vuelve a caer en los discursos de ellos. Pero son iguales. Esto es una fotocopia
Esta gente es una fotocopia, siguen un guión, porque es que, a ver, ellos no pueden salirse de la lógica del capital, porque es que la lógica del capital es quienes los financian a ellos. Entonces ellos no pueden salirse de esa lógica, pueden transformar las palabras, pueden darle un vuelco a las palabras, hacer o creer, hacer un significado diferente de ellas, pero de esa lógica ellos no se pueden apartar, porque ellos se deben a ese capital que los patrocina a ellos. Creo que ese es un tema central para que los ingresos sean siempre altos. Muy amable. Vamos a ver, tradicionalmente se dice que hay inversión social, aquí no es de gobiernos. Quiero hacer la pregunta a ustedes puntualmente. Siempre se ha dicho que hay inversión social. ¿Para qué? Para que haya seguridad, para acabar con las causas estructurales, para que no haya conflicto, para que haya paz y seguridad. ¿Qué estrategia implementaría usted para que realmente la inversión social llegue a esas comunidades deprimidas que ustedes han hablado? Gracias. Bueno, primero aclarar, hacer una precisión, senadora. Usted está confundiendo dos cosas. Una cosa es el acto legislativo, reforma constitucional, que considera al campesinado como sujeto de derechos, que ya fue aprobado. Otra cosa es la ley estatutaria de jurisdicción agraria que fue aprobada. La que tienen detenida es la ley ordinaria de jurisdicción agraria, no ha sido aprobada. Y es el instrumento central para por vía expedita entregar tierra acaparada por oponentes y terratenientes al campesinado. Ha sido más claro. Entonces se da cuenta cómo ellos ponen, tiran para poder manipular obviamente el discurso. Dicen, no, es que nosotros estamos a favor del campesino, mire que nosotros hacemos esto, pero por otro lado, lo esencial o la columna vertebral de la ley, lo que hacen es frenarla, porque claro, ¿quiénes son los mayores perjudicados cuando les devuelvan o se les quite a esos terratenientes, a esa gente que ilegalmente compró tierras, que se hizo con títulos de tierra en medio de la guerra, del desplazamiento y todo esto que hemos vivido en Colombia? ¿Quiénes son los más perjudicados? Entonces ubiquemos el trámite legislativo. El otro elemento que me estaban preguntando aquí respecto a la inversión social es que nos hablan de el Estado austero. El déficit fiscal lo produjo fue el gobierno de Iván Duque cuando endeudó a este país frente al Fondo Monetario Internacional a 3 años con intereses altísimos. Estamos pagando un servicio a la deuda externa de 112 billones, 60 billones solo en intereses. Cualquier niño o joven nace endeudado ya en este país y lo que quieren entonces ustedes, senadores, es reducir la inversión social y castigar a la sociedad colombiana. Porque requerimos mantener el gasto público, que es lo que está haciendo. Niegan las leyes de financiamiento, niegan las leyes que lo que hacen es buscar recaudos de los ricos, súper ricos, que es lo que ustedes están defendiendo cuando niegan esas leyes de financiamiento para que no haya inversión pública. Si no hay... Y luego salir a decir que es que el gobierno tiene la culpa porque no hay inversión pública. Le niegan las leyes de financiamiento, bloquean al gobierno y luego dicen, el gobierno tiene la culpa. Qué fácil la hacen estos degenerados, desgraciados. Es que de verdad, o sea, es como vamos a frenarle todo lo que este man mande y luego salimos a decir, mire que no han hecho nada. Inversión pública, no hay reactivación económica, no voy a atacar las causas estructurales, la violencia, entre otras cosas porque nos toca invertir en la propia fuerza pública con la inversión más alta que hemos hecho para que protejan la vida, no para que saquen ojos en protestas sociales a jóvenes como lo hicieron sus gobiernos. Nosotros hemos garantizado. Tome lo suyo. Les hemos garantizado a ustedes las marchas pacíficas y no se ha desaparecido nadie, no se ha asesinado a nadie. Entonces, mire que sí se puede hacer. Doctora Corcho, 2 minutos, gracias. Doctora Valencia. Aquí viene lo bueno. Vuelvo y le insisto, la doctora Corcho no está enterada. Pregúntele a la ministra Carvajalino quién le está ayudando a sacar la ley de jurisdicción agraria. Vuelve con lo mismo. Pero es que no les gusta que les digan la verdad, jóvenes, no coman tanto cuento, que eso sí no es comida saludable. Mire, dijo tantas imprecisiones, ministra, que es que yo de verdad no sé por cuál contestar. Exministra, sí tiene razón, exministra, que me parece bien importante precisarlas.
Lo primero, la deuda la dejó Duque, porque tocó endeudarnos por la pandemia. Aquí los colombianos todos los vacunaron, a todos los atendieron en unidades de cuidados intensivos. Aquí no se murieron como los vecinos países. No, señora, la deuda la dejaron todos los gobiernos que han venido estando con ustedes. Vea, yo le muestro esta gráfica para esos que creen que no, que es que este gobierno fue el que endeudó el país y que es todo lo que está pasando o lo que ha pasado mal en el país con la deuda pública, pues ha sido este gobierno de este guerrillero. Yo los invito a ustedes a que miren la gráfica desde el 2018. Fíjense en este pico hasta el 74% que fue el tiempo de pandemia. Sí, tiene toda la razón, pero ¿qué me le dice el 2019, 2020? Fíjese en esta gráfica y des en cuenta cómo creció la deuda. Aquí apenas vino a comenzar a descender a un 60% y sí, está bien que la deuda sea casi que mantenido hasta el 2025, pero no nos vengan a nosotros con ese cuento que pretendieron. Ustedes son los que creen que es que entonces se iba a subir un gobierno de izquierda, iba a agitar una varita mágica, iba a coger toda esta historia de la deuda que ustedes nos han metido en Colombia y que simplemente la iba a agitar y iba a desaparecer. No sean tan descarados a lo bien. No sean tan descarados. Fíjese en el crecimiento de la deuda en el país, cómo ustedes han endeudado el país. Entonces, ¿qué pretendieron? Que por aquí en el 2022, más o menos en agosto, llegara Gustavo Petro y cogiera una varita mágica y dijera, no, de ahora vamos a bajar la deuda hasta por aquí donde estaba en el 2018. Así nomás, así nomás. Fíjese cómo son de mentirosos. Fíjese cómo manipulan a la gente cuando ellos son los que han creado todo este déficit en el país. Son ellos. Rica, solo googlee, solo mire, solo datéese y se da cuenta de cómo manipulan a las personas. Pero claro que la deuda de un 60 que se recibió en el gobierno Duque está en el 62. Pero ¿cómo usted en menos de 3 años va a desescalar esta monumental grosería? ¿Cómo? Entonces, ¿quiénes son los populistas que creen que con una varita mágica, entonces, claro, aquí llegó y recibió Gustavo Petro, entonces taque, para abajo la deuda? No, es que no era sino que se subiera el 2023, ya la deuda estaba por aquí. No, señores, no sean tan imbéciles, de verdad, no sean tan imbéciles. La derecha son los que tragan entero. Ellos sí son los que tragan entero. Los ciudadanos. Pero cojo, la deuda que dejó Duque la creció Petro. No sabían. Lo que pasa es que no les gustan las cifras. Estamos en 1.000 billones, 61% del PIB. Es la deuda más grande que ha tenido Colombia. Por encima de la que dejó Duque incluso. Pero les traigo un dato adicional que me parece bien importante para tener aquí. La deuda más grande, y estamos hablando de que, fíjense en ustedes, en el 2021, 74%. Podríamos explicarlo y decir que fue por la pandemia, sí, podríamos decirlo, pero no me diga que al 61% en el 2020 también fue Petro. No me salgan con esa mierda, de verdad. O sea, datésen un poquitico al menos, investiguen un poquitico. Vea, el problema fiscal de Colombia no es cualquier bobada. Se quejan de la deuda. ¿Sabe cuánto es la deuda pensional colombiana? Antes de la reforma pensional, 100% del PIB. ¿Saben cuánto queda la deuda con la reforma pensional? 180% del PIB. Pero aquí también les traigo esta hermosa, bella, divina gráfica para que ustedes vean. 1990, 100%. 2000, 120%. En el 2010, 200%. En el 2020, 141%. Hágame el favor, la proyección es que al 2030 esté en 150%. Pero hágame el favor, dígame quién creó esta gráfica. Dígame quién. Dígame, o sea, es que vuelvo y les digo, ellos son muy buenos para poder manipular a la gente con cositas pequeñas. Sí, Petro creció
la deuda está en un 60, 61 y 62%. Dígame, ¿quién creció la deuda hasta acá? ¿Que esperaban una varita mágica? Y aquí, en el tema de la deuda pensional, fíjese, la acumulación viene de décadas, muchachos. Esto viene de décadas. Es décadas en los gobiernos que ellos han liderado. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí que entonces, lo que esperaban ellos era que entonces Petro agitara la varita y simplemente esto desapareciera? Eso es lo que ellos esperaban. Entonces, dése cuenta, esta gente cómo le gusta manipular a las personas. Y ahí se Pues los voy a quieren dejar hablar de para que la colombianos sigan viendo. endeudados. Miren la reforma pensional. Porque es que yo creo que aquí no podemos ser irresponsables. Y No, y la alguno aplauden. dice, no, ¿y qué importa que la paguen las nuevas generaciones? Perdón. Y la ¿Ustedes aplauden. por qué van a tener el derecho de generar? A la señora la aplauden, muchachos, háganme el favor, la aplauden por esto, la aplauden. O sea, desconocen décadas de precarización, décadas de malos gobiernos que ellos han apoyado y la aplauden. Así de mal estamos como sociedad, porque si nos tragamos estos discursos, definitivamente vamos a estar muy mal en las próximas elecciones. Que los Doctora niños de este Valencia, país tengan que gracias. pagar 40% más de sus ingresos en el año 2045. No es aceptable. Punto. ¿Y quién creció la deuda? Hasta ahí los dejo, muchachos, no voy a alargar más esto, me fascinó las respuestas de Carolina Corcho de ahí para adelante, antes y todo, no quise analizar más el video porque obviamente se hace muy largo y la verdad no quiero que ustedes se daten, quiero que ustedes vean. Esto, a grosso modo, muchachos, es lo que representa la derecha colombiana. Ellos mienten por naturaleza, ahora ellos dicen que ellos son pues quienes van a presentar la solución a todo. Oiga, la solución a lo que ellos crearon, a lo que ellos hicieron por décadas, muchachos, ellos dicen que van a ser la solución. No sé ustedes, pero ese cuento no me lo trago yo. Bravo por Carolina Corcho, cada día me convence un poquito más, es una mujer muy inteligente, lo que de pronto llamaría aquí la atención es a las personas que le ayudan a Carolina Corcho, entregarle muchísimos más datos, porque es que, muchachos, nosotros tenemos la historia, ellos no la tienen, ellos tienen la historia, una historia en contra, y cuando nosotros simplemente nos vamos a investigar, nos encontramos cosas como estas, muchachos. Entonces, pues obviamente Carolina Corcho y todo el que se enfrente a lo que ha representado la vieja política del país, pues tiene esto a favor, tiene los datos a favor. Los datos los tienen a favor, muchachos, y eso pues sería lo que yo le llamaría de pronto la atención a los que ayudan a Carolina, que le den un poquitico más de dato, que la daten muchísimo más cuando se vaya a enfrentar a este tipo de cosas, porque esta derecha es muy hábil para mentir. Ellos son políticos de vieja data y ellos saben muy bien cómo manipular las emociones de la gente, y pues a eso es lo que ellos normalmente le apelan, muchachos. Los dejo hasta un próximo video, espero que les haya gustado y no comamos carreta, vámonos a los datos y vámonos a mirar realmente si esta gente nos está mintiendo, nos está diciendo la verdad. Terminen de ver el video completo, ahí está el inicio de lo que habló Carolina, el inicio de lo que habló Paloma Valencia, pues ahí están todos los datos y pues como siempre les digo, saquen ustedes, muchachos, sus propias conclusiones. Chao, hasta un próximo video.